Bueno, nuevamente con gozo en el corazón, le doy gracias primeramente al Señor por los que ya somos salvos. Mis cordiales saludos a los hermanos y hermanas que escuchan por este medio y los queridos amigos y amigas que no son salvos, que también escuchan el mensaje del Evangelio por este medio. Mis cordiales saludos, espero que todos estén bien, y desde aquí nuevamente con este pequeño ejercicio, desde mi hogar, aquí en Venezuela, aquí en el San Joaquín del estado Carabobo, quisiera nuevamente comenzar la predicación del mensaje del Evangelio, y quisiera comenzar haciendo una pequeña oración, después cantar una estrofa de un himno y después leer la lectura de la palabra de Dios. Padre que estás en los cielos, nuevamente me acerco ante tu presencia en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, para alabarte, adorarte, darte las muchas gracias, porque enviaste a tu Hijo amado a este mundo pecador, y en obediencia total hacia tu persona, Padre. Aún desde su temprana edad, él podía decir: en los negocios de mi Padre me es necesario estar, y pudo ir hasta el Calvario, a donde con su propia sangre clavado en esa cruz, símbolo de maldición por nuestras culpas, pagó la deuda con su propia sangre. Gracias, Padre, porque Él entregó su vida, nadie la quitó, nadie se la quitó, Él lo hizo voluntariamente, se estaban cumpliendo las Escrituras, y Él fue el sustituto perfecto. Él pagó lo que no hizo, porque en Él no había pecado. Nosotros sí éramos pecadores, lo merecíamos, pero Él quiso sustituirnos. Gracias por esa obra expiatoria allá en el Calvario, por su sangre derramada, por su sepultura y resurrección, y porque esa obra está vigente para aquellos que aún no son salvos. Por la fe, si llegan a Él, pueden obtener el perdón de sus pecados. Guíame y ayúdame en el mensaje. Y todo te lo pido, Padre, dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Una estrofa nada más del himno 32 de los himnarios de las asambleas congregadas al nombre del Señor Jesucristo en el mundo entero. De la ley libre, dicha indecible, Cristo sufrió la pena terrible. Rota su liga, al preso soltó, Cristo por siempre nos salvó. Nos salvó porque no le admites, nos salvó que amigo me dice. Cree en el Señor que nos libertó, Cristo por siempre nos salvó. Vamos a leer con la ayuda del Señor. Si ustedes tienen sus Biblias en sus casas, ustedes también me pueden acompañar en la lectura de la palabra de Dios, o paran el mensaje como es una grabación y buscan su Biblia para que vean y puedan leer también. Romanos, libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 5. Voy a abreviar la escritura. Siempre es bueno leerla desde el principio para que todo de un capítulo, para poderle darle sentido, pero lo que quiero es para predicar hoy. Capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Vamos a leer otra escritura en Hebreos 4, versículo 12. Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Que el Señor pueda añadir bendiciones a su palabra. Amigo o amiga que no es salvo, usted sabe que usted está violando la ley de Dios desde que usted empieza a crecer. Es un pecador. David decía que desde el vientre de su madre él estaba concebido en pecado. O sea, ya el ser humano viene con el pecado desde pequeño, desde su nacimiento. ¿Por qué? Porque por un hombre y una mujer pasó el pecado y la muerte a todos los hombres. Por eso vemos que a veces hay niños de brazo que a veces se les olvida la hora al padre o a la madre de darle su alimento, y ellos lloran porque quieren el alimento o quieren tomar la leche materna, y ellos se ponen muy molestos, y a veces se ponen, si son blanquitos, se ponen rojos de la rabia. ¿Por qué? Porque tiene el pecado ya en su corazón y va creciendo con el pecado, y por eso vemos que hay niños ya a su temprana edad que a veces dicen hasta groserías y dicen cosas ya a su temprana edad, y hay algunos que ya empiezan a entender lo que es bueno y lo que es malo desde su temprana edad, tal vez de 6, 7, 8 años. Empiezan ya a pecar porque esa es su naturaleza adámica. No la puede quitar. Estos cuerpos de carne son inmejorables. Solamente puede solucionarlo con las únicas fuentes de salvación, sus pecados delante de Dios, con el Señor Jesucristo. Por eso te leí en Romanos, porque es la palabra de Dios, porque en estos tiempos hay muchas personas que creen que agradan a Dios porque guardan algunas partes de la ley de Dios. Dios le dio en el monte Sinaí a Moisés lo que Dios demandaba de sus leyes a aquella nación de Israel. Pero en el monte Calvario se efectuó la gracia, la obra que hizo el Señor Jesucristo. Vino la gracia, la salvación por la fe en el Señor Jesucristo. Eso fue lo que Dios proveyó, pero ya desde antes de la fundación del mundo ya ese plan de salvación estaba diseñado, porque el ser humano no tiene solución por sí mismo, no puede alcanzar reconciliación con el Dios del cielo. Entonces vemos que el mismo Dios del cielo, a través de este escritor, todas estas que está aquí en la escritura, los que escribieron todos estos libros fueron inspirados por el Espíritu Santo, y la escritura es perfecta, es la palabra de Dios plasmada en estos libros, el pensamiento de Dios y lo que le desagrada del hombre pecador. Es difícil, lo más difícil del ser humano es doblegar su cerviz y reconocer que es un pecador delante de Dios. Siempre quiere solucionar su problema tratando de hacer cosas para tratar de agradar a Dios por sus propios medios. No, eso no es la solución, porque los que son de la carne solo piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu
piensan en las cosas del Espíritu. Aquí hay una separación. Los que son del Espíritu somos los que somos salvos. Los que son de la carne son los que todavía no son salvos, no han sido regenerados. Por eso es que sus mentes y sus corazones los llevan cautivos al pecado, a la fornicación, al adulterio, a las borracheras, a la idolatría, y pare de contar pecados que desagradan a Dios. La mentira también es pecado y no pueden sujetarse por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se pueden sujetar a la ley de Dios ni tampoco pueden. Mire, sujetarse a la ley, el hombre o la mujer que diga que se puede sujetar a toda la ley de Dios, no lo pudieron hacer ni los israelitas, los hebreos, que eran instruidos desde la niñez en las cosas de Dios, y no lo pudieron hacer. Timoteo, dice la Escritura, que él fue instruido desde la niñez. Nosotros no, los gentiles no. Nosotros aquí nacimos pecadores y desviados. Algunos practicaban la religión del catolicismo, otros tipos de religiones en que los padres lo inculcaron de pequeño, pero ahí no hay solución para el pecado. Y como dice, que no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mi persona vivía según la carne, me llevaba cautivo al pecado, a usar sustancias psicotrópicas, a beber, y no podía. Por eso te canté este libro. Estaba preso en el pecado. El diablo me tenía cautivo en el pecado, y así los tiene a la mayoría de toda la raza humana, a los que todavía no son salvos. Usted no se va a poder sujetar a la ley de Dios. No puede. Hay un solo mandamiento que Dios manda, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, y ese es el primer mandamiento que todo ser humano viola, y en cada momento, y yo creo que aún hasta los que somos salvos. Nosotros estamos salvados por la gracia de Dios, porque nosotros creímos en el Señor Jesucristo. Nuestros pecados, nosotros procedimos al arrepentimiento, porque la palabra de Dios fue, la justa ley de Dios fue la que nos hizo entender que íbamos a espaldas de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Los soldados romanos batallaban con una espada que tenían dos filos para poder defenderse en esas guerras a donde ellos salían, porque ellos eran un imperio, y ellos conquistaban naciones y tenían subyugado a la nación de Israel. Entonces, y penetra hasta partir el alma. Cuando uno predica el evangelio, o cuando uno oye la palabra de Dios, penetra hasta el corazón. El Señor sabe qué palabra te puede despertar tu conciencia y emblandecer tu corazón para guiarte al arrepentimiento. Por eso que es necesario oír la palabra de Dios, para que Dios pueda hablar a tu corazón y que tú seas dócil a la palabra de Dios y reconocer que estás perdido o perdida. Eso fue el punto que yo llegué cuando la palabra de Dios despertó mi conciencia, porque la palabra de Dios penetra hasta partir el alma, y como dice aquí, y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A veces uno se levanta a orar y, por ejemplo, ¿cómo les puedo poner un ejemplo? Uno a veces ora, o a veces he orado y digo, Padre, porque eso fue lo que el Señor dijo en el Calvario: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. A veces hay hasta mismo creyentes que ellos piensan que uno le está diciendo algo a ellos. No, es que la palabra de Dios penetra en el corazón. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, aún nosotros los salvados, la palabra de Dios llega hasta lo más profundo de nuestros corazones y nos despierta. Si vamos
vamos a claudicar en un lado, el Señor sabe qué palabra nos va a despertar. Él siempre nos va a hablar, por eso es que nos congregamos. Pero a usted, amigo o amiga que no es salvo, también Dios le habla a través de la palabra para hacerle despertar y hacerle entender que va a espaldas de Dios, violando su justa ley, y que ningún ser humano se puede sujetar a la ley de Dios, como te acabo de leer aquí en Romanos, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si usted piensa que está agradando a Dios sin salvación, usted va a una congregación y dice, bueno, que Dios se tiene que conformar con eso. No, Él lo que quiere es que usted se arrepienta y vaya a la fuente de salvación. El único que lo puede justificar delante de Dios es el Señor Jesucristo. El Señor nos ve a nosotros los salvados, el Padre nos ve a nosotros los salvados en la persona del Señor Jesucristo, porque nosotros fuimos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero si usted todavía no ha llegado al Señor Jesucristo, sus pecados no han sido perdonados y usted no puede agradar a Dios, porque es necesario ser reconciliado con Dios, es por la persona del Señor Jesucristo. Y como te vengo diciendo, que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada aquí en la tierra, porque fue Dios el que creó los cielos y la tierra. Si usted ve esas grandes montañas, todos esos grandes mares que uno ve, esas grandes estrellas, yo a veces me paro a las 12 de la noche y me quedo admirado de esas grandes estrellas, de una grande creación que Dios hizo junto a su Hijo amado, y el Padre le entregó todo en las manos al Señor, a Él, para que Él administrara todas sus cosas, y Él le dio autoridad al Señor Jesucristo para salvar. Entonces todas las cosas están abiertas al Dios del cielo. Si tú no has creído y no eres salvo, tú lo sabes, porque yo sabía cuando no era salvo, no había paz en mi corazón. Un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, no soportaba más mi carga de pecado, me sentía chiquito delante de Dios porque estaba violando su justa ley, y caí rendido en mi cama, arrodillado, y llegué al Señor Jesucristo porque entendí que Él murió por mí, que resucitó, y llegué a Él, y desde ese día soy salvo y tengo seguridad en mi corazón. Tú no tienes para más ningún lado donde coger, para ninguna congregación, para nada. Si ya has escuchado la palabra de Dios en una congregación, tu conciencia ha sido despertada, has entendido que eres un pecador y que estás perdido y estás buscando es solucionarlo para agradar a Dios, no lo vas a agradar. La única forma que tú agrades a Dios es que procedas al arrepentimiento y llegues a la única fuente de salvación, que es el Señor Jesucristo. Él murió por ti, murió por mí, Él entregó su vida por la tuya y fue sepultado y resucitó, y te predicamos un Cristo que vive, que está a la diestra de Dios. Nosotros los salvados lo sabemos porque tenemos paz en nuestros corazones, y nuestra esperanza es de que Él un día va a venir y nos va a sacar de aquí. Arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo, porque no tienes para más ningún lugar para donde agarrar. La única solución es creer en el Señor Jesucristo y empezar una vida nueva aquí en la tierra. Tus pecados van a ser borrados y ya después no vas a tener más deseo de beber. Si bebes, si vas a fornicar, vas a tener, si eres un fornicario, vas a tener temor de Dios. No quiero decir que nosotros no faltamos, porque nosotros todavía estamos en estos cuerpos de pecado y podemos faltar y faltamos, pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si el que confiesa su falta delante del Señor, y nosotros pasamos siempre por el lavacro porque nosotros sabemos que faltamos, pero tú no has tenido la limpieza de tus pecados, porque el único que puede limpiar tus pecados es por la preciosa sangre del Señor Jesucristo,
y puedes alcanzar reconciliación con Dios es por la persona del Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.